mi compañero Luis. En fin. Ahora otro tema que queríamos abundar y escuchar la opinión del ingeniero Bello, que está relacionado con el reglamento de generación distribuida. Sí. Que de alguna forma u otra ya aquí hemos tenido varias participaciones de personas del sector, también de lo que vendría siendo Sofer, que en su momento estuvo por aquí algunas 2 o 3 veces con sus representantes exponiendo lo que involucraba. En algún momento estuvo el señor Marvin Hernández, que hoy en día es el presidente de Asofer. Luego estuvo Abraham Espinal también en algún momento. El señor, oh Dios mío, Findeisen de la GIZ estuvo aquí y explicaron en ese momento los aportes que ellos estaban haciendo a lo que hoy en día ya se está llevando a cabo con todos estos estudios. Sí. Estimado Augusto, generación distribuida, ¿cómo sería? Causas y consecuencias, beneficios o ventajas o desventajas. Ventajas y desventajas. Ventajas y desventajas del nuevo reglamento. Exactamente. Sí. Bueno, como todos saben, el reglamento, se hizo un nuevo reglamento que busca fusionar. En la actualidad hay un reglamento de medición neta que se publica en el 2011 y un reglamento de generación distribuida que también surge en el 2011. Y en esta ocasión ya se emite un nuevo reglamento que va a fusionar ambos. Fusiona medición neta y generación distribuida. Sí. Correcto. Entonces, básicamente hay cambios radicales en ese nuevo reglamento. Vamos a citar algunos. Por ejemplo, ya se cambia, en ese reglamento se pasa de net metering o el neteo de energía, que básicamente, ¿qué pasaba con el neteo de energía? Que si un cliente pasaba de 700 kilos, ya todo se lo facturan a un solo precio, un precio alto. Okay. Tú instalabas 3 kilos de paneles solares y ya tú volvías al renglón normal de que tu tarifa era subsidiada. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Con este nuevo reglamento se pasa a facturación neta o net billing. Se pasa a facturación neta. ¿Qué pasa con eso? Que ahora va a ser indistinto de que tú demandes mucha, por ejemplo, energía o poca energía. Porque simplemente lo que va a pasar es que los kilos que tú consumas se te van a facturar al precio de la tarifa que corresponda. Y los kilos que tú inyectes se te van a pagar o se te van a acreditar al precio de la factura que corresponda. En este caso, no importa que la factura sea escalonada como hoy día, ya va a ser indiferente. Eso, lógicamente, le genera un beneficio a las empresas distribuidoras, que ya lo hemos calculado, de aproximadamente un 48%. Y como en todo negocio, si uno gana es porque el otro pierde. Entonces, en este caso, ese mismo porcentaje lo perderían los usuarios y también las empresas que instalan este tipo de soluciones, porque con esto ahora se podría frenar la penetración de energía, en este caso fotovoltaica, porque son paneles solares en su mayoría, a pesar de que el reglamento, la medición neta puede ser con paneles con un sistema eólico, pero casi nadie. Exacto. Entonces, ese es uno de los puntos principales. Otro de los puntos principales, si ven por ejemplo, en el diagrama de flujo, ¿qué dicen? Lo pueden ver en el reglamento. Primero se evalúa si el cliente tiene una potencia que va a instalar mayor o igual a 10 kilos. Ahora, con una potencia mayor o igual a 10 kilos, te mandan a hacer un estudio suplementario. En el reglamento anterior, tú tenías que sobrepasar los 25. O sea, ahora bajaron el límite del estudio suplementario. Okay. ¿Qué conlleva eso? Que se van a requerir más estudios suplementarios para... entonces eso trae otra limitante. Porque como todos saben, no todas las empresas distribuidoras
hacen ese estudio suplementario. Entonces, eso es una limitante. Lo otro es que se mantiene el 15%. Como ustedes saben, en el reglamento anterior, en el artículo 17, decía que la potencia del conjunto de, por ejemplo, en este caso, si tú vas a instalar paneles solares y con tu instalación se sobrepasa el 15% de la capacidad máxima del troncal del circuito, entonces en el reglamento anterior te mandaban a hacer un estudio suplementario. Y lógicamente la distribuidora que no te hacía el estudio suplementario simplemente te decía que no era posible tú instalar esos paneles, porque lo que manda es que se haga un estudio suplementario. Okay. Entonces, en el reglamento de ahora se mantiene ese 15%. Yo pensaba que lo iban a modificar, le iban a poner... del estudio que emitió, en este caso, porque le digo, aquí se expuso ampliamente, que era el tema de la GIZ, que emitió un estudio con el tema del programa de transición energética. Sí. Se emitió un estudio que se podría ver que en muchos de de las instalaciones de distribución se podría llegar a más que ahí. Inclusive se clasificó en los cascos urbanos cuánto era la penetración permisible y en la parte rural también. Sí. La GIZ se mantiene el 15% entonces. Se mantiene el 15%. Sí. Entonces, básicamente, ahora conlleva a que tú tienes que hacer más estudios, pero entonces le ponen otra dificultad adicional. Anteriormente también, cuando tú pasabas de 200 kilos, si era trifásico, porque los 25 si es monofásico. Correcto. Si cuando, en este caso de este nuevo reglamento, si tú pasabas de 200 trifásicos, te mandaban a hacer un estudio suplementario. Okay. Ahora, si tú pasas de 250 kilos, no es solamente un estudio suplementario, es un estudio un poco más avanzado, porque te piden corrida de flujo, corrida de cortocircuito. Corrida de cortocircuito sería en y un la análisis instalación de distribución. En instalación de distribución y un análisis de protecciones. Pero eso no lo puede hacer, o sea, eso lo hace quien va, por ejemplo, el proyectista, ¿qué lo hace? Lo paga. Lo paga. Sí, pues claro, porque las herramientas tecnológicas no la tiene. El acceso a la base de datos no la tiene para eso. Él tiene entonces que pagarle a una empresa para que lo haga. Lo pasa a la empresa distribuidora para que lo revise. Y eso también conlleva un costo bastante elevado. O sea, porque un proyecto de 250 kilos, tú hacer un estudio, un análisis de flujo, un análisis de estabilidad, un análisis de protecciones, conlleva un costo adicional. O sea, ya con ese conjunto, por eso el reglamento le han hecho bastantes observaciones, por eso han venido tantas personas al programa, porque realmente de la manera global como se está presentando, puede frenar bastante la penetración de ese tipo de tecnología, que ya hoy día se tienen más de 300 megas instalados en paneles en los techos de la casa y negocio. Entonces, son de las dificultades que se están presentando. ¿Y ya ese reglamento está aprobado? El reglamento se hizo una vista pública. En la vista pública se hacen múltiples comentarios, observaciones. Todo el mundo lleva sus observaciones, se para, puede decir a viva voz las quejas que tenga de ese reglamento. También se envían de manera digital, mediante carta, también física, a la Superintendencia de Electricidad. Ya se hicieron las evaluaciones correspondientes, algunas mesas de trabajo, y lo que se espera es que por lo menos le hagan caso a algunas de las observaciones críticas que tiene el reglamento para su posterior ya publicación, porque ya lo que viene ahora es la puesta, la puesta, por ejemplo, en marcha de ese reglamento. Okay. Entonces, si bien es cierto que quizás la cambiada de facturación de medición neta a facturación neta quizás no genera un impacto tan agresivo, pero sí el tema de la limitante, de la cantidad de estudios y el cuello de botella que puede generar eso, a menos que las empresas distribuidoras tengan un personal más capacitado, mayor cantidad de personas haciendo esos estudios, que no se les genere un cuello de botella,
que en lugar de que la empresa lo tenga que pagar aparte, que se lo pague a la empresa distribuidora a un precio bien asequible y que eso salga, que no se tome tanto tiempo, eso puede que camine de esa manera. Y que fuera lo más razonable, porque una corrida de flujo con la información de los circuitos de distribución, realmente la base de datos la manejan son las distribuidoras. Correcto. Y o sea, que yo conozca, en mi experiencia, no sé, no lo he visto más allá de ahí. Lo mismo pasa con la empresa de transmisión. O sea, si tú necesitas una corrida de flujo de ahí, bueno, están las herramientas, sí, se tienen design, sí, pero hay que tener la base de datos del sistema para poderlo hacer. Sí. A mí siempre me gusta ver como el por qué hay posiciones distintas sobre un mismo punto. Y rápidamente cuando uno ve este caso, dice, bueno, pues entonces el gobierno necesita más dinero. Y entonces por ahí pues vamos a ver cómo se recauda más. Pero para todo, ahí tiene que haber un sustento, una argumentación, ya sea discutible o no, con más peso o menor peso. Entonces, vamos a la pausa. Cuando regresemos, me gustaría como también entender o recalcar o confirmar que la argumentación del gobierno, probablemente para hacer esto, debe ser la inversión económica en las redes de transmisión y todo para tener la estructura que todos necesitamos tener ahí de resguardo. Entonces, si el gobierno no puede mantener eso, entonces nosotros mismos nos veríamos afectados. Entonces, el precio que estaríamos pagando para que el gobierno, el Estado, pueda mantener esa estructura de transporte y distribución de energía, pues de ahí es que se justifique y se quiere sacar. No sé, me viene por ahí el razonamiento. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, quiero escuchar su opinión, a ver qué usted cree que puede ser esa posición distinta, es decir, de parte del Estado para incluir estos aspectos que definitivamente lesionan el bolsillo de las familias y los comercios dominicanos, los que están apostando, claro, por la energía renovable. ¿Qué es lo que se busca? ¿Aumentar recaudación o mejorar el tema de la penetración? No sé. ¿Desde qué punto? No, excelente pregunta. Y realmente eso, por ejemplo, el Estado tiene que tener definido qué quiere, qué busca. Desde el punto de vista, por ejemplo, acá hay una ley de incentivo a las energías renovables. Por algo se da la exención del ITEVI, exención del impuesto sobre la renta, exención de los equipos, paneles solares, molinos eólicos, y en este caso también de las mismas baterías, que tienen un incentivo también bajo esa misma ley. Entonces, la medición neta, como pueden ver, ya hay más de 300 megavatios a través del programa de medición neta. Eso conlleva a que esos 300 megavatios que están inyectando te movió una inversión. Si tú no hubiese tenido esos paneles solares, tú tendrías que tener 300 megavatios de una planta de generación a diésel, a gas natural o otro tipo de tecnología. Correcto. Eso equivale a una de las plantas de Punta Catalina. Correcto. Entonces, ¿por qué no seguir apoyando ese tipo de tecnología? Entonces, se puede ver como si fuera por ejemplo, si le estuviéramos poniendo un freno a esa tecnología. Entonces, lo primero es definir eso y definir la ruta clara. O sea, un proyecto que yo, por ejemplo, en mi empresa, nosotros hacemos análisis de flujo, cortocircuito, estabilidad, y 10 kilos para un circuito de distribución, que los circuitos de distribución tienen 2, 5, 7, 9, 12 megas un circuito, y 10 kilos, tú pedir hacer un estudio suplementario para 10 kilos, yo diría que es un exceso. O sea, eso realmente sería un trabajo que honestamente, lo digo con toda propiedad, es prácticamente imposible que un proyecto de 10 kilos de que no sea viable o que el estudio
que se haga suplementario de que no sea factible instalarlo. O sea, se lo dio con toda la propiedad porque nosotros hacemos ese tipo de estudios y 10 kilos es un exceso. O sea, eso es tú poner y la cantidad de corrida que tú tienes que hacer para eso, o sea, es algo innecesario. Ya sí son 250 kilos, sí, pero también tú también hacer todos esos estudios, el de flujo, porque ya con el de flujo tú resuelves, pero tú hacer uno de estabilidad, uno de protecciones, también es un exceso. Entonces habría que ver en el reglamento si definitivamente qué costo le ponen a eso y si lo van a hacer las empresas distribuidoras. Y también si en las empresas distribuidoras tienen los software, porque por ejemplo, si bien es cierto que se puede hacer con el Disk Silent viene una herramienta para alta tensión. Exactamente. Que ya para tú llevarlo a media tensión, tú tienes que simplificar una red, hacer un trabajo arduo para pasarlo a una red simplificada y luego entonces hacer la corrida en el Disk Silent. Entonces habría que ver si en las empresas distribuidoras se tiene el personal que pueda trabajar con eso de una manera, como todos saben, la cantidad de clientes que someten proyectos de medición neta, no sé si eso va a ser un cuello de botella. Entonces esos son de los temores que se tienen, porque si ya se tiene el inconveniente con los medidores, que yo mismo, a través de mi empresa, que yo someto proyectos, tengo algunos proyectos que lamentablemente no se han podido concretar su instalación, lógicamente porque no se tienen esos medidores bidireccionales. Entonces, si tenemos el freno de los medidores bidireccionales y ahora el freno de la cantidad de estudio, el cuello de botella que se va a armar con eso, es prácticamente diciendo, bueno, vamos a frenar la penetración de esos proyectos. Pero hay algo importante que yo quiero resaltar, que no se puede ver desde el punto de vista que se le está quitando negocio a la empresa distribuidora, porque es lo que yo siempre digo. Pongo el ejemplo simple, que a veces se dice, bueno, tantos clientes le dieron de alta un contrato, de alta es que sacaron un contrato nuevo, pero siempre pongo el ejemplo que a veces la gente se muda de un lugar a otro, tú sacas un contrato nuevo, pero le das de baja a otro, que al final es un solo contrato, el cliente simplemente se movió de lugar. Exactamente. Entonces, en este caso, si bien es cierto que el que instala paneles consume menos electricidad, pero a su vez la empresa distribuidora compra menos energía. Y si ustedes ven que está de manera pública el informe de desempeño, que está ahora hasta el mes de diciembre, pueden ver que el precio medio de compra de alguna de las distribuidoras, el precio medio de compra son 20 centavos de dólar. Entonces, tú permitir que instalen paneles conlleva a que también la empresa distribuidora compra menos electricidad y tiene menos compromiso de pago. O sea, esto es un tema ganar, que no se puede ver como, bueno, si me está yendo el negocio, no, pero yo estoy dejando de comprar y estoy pagando menos por la compra de energía a un precio elevado. Correcto. Algo que quería mencionar, y eso es una inquietud que me surgió en la medida que hemos ido desarrollando. Es una alternativa ante esta situación de tanta burocracia para incorporar a un proyecto de estos en medición neta o facturación neta, como sea. Es una alternativa que alguien decida, bueno, pero yo no quiero inyectar la red, yo voy a cargar batería y voy o sea, mi demanda me la voy a suplir con mi panel y con batería en horas fuera de, qué sé yo, fuera de las horas hábiles del sol. Es una alternativa. Evidentemente. Y siempre parto diciendo que son buenas las preguntas que hacen. Porque, por ejemplo, si pueden ver la cantidad de paneles híbridos que se están vendiendo, el híbrido no es como el grid-tie, el inversor de inyección a la red solamente. El híbrido es un inversor que funciona con batería. Fruto de toda esa problemática, se están vendiendo, pueden buscar la estadística, se están vendiendo más inversores híbridos ahora. El híbrido, tú instalas un sistema de batería, tú sigues conectado a la red, pero tu vivienda, mientras tiene
acumulado energía en la batería se alimenta del inversor y de la batería puramente. Correcto. Y solamente cuando ya las baterías llegan a un nivel por ejemplo, de suboperación, que puede ser que le quede un 30%, un 20%, es cuando retira energía de la red. Entonces, no se desconectan 100%, porque la batería no te va a durar, por ejemplo, hasta el otro día que salga el sol, pero consume muy poco de la red. Correcto. Entonces, el ponerle mucho freno a esto va a conllevar a que las personas, los negocios, sigan con el tema híbrido, porque ya el tema de la batería, la evolución de la tecnología de la batería ha ido, valga la redundancia, ha ido evolucionando, y ya la gente está comprando más los inversores híbridos con batería y por ende consume menos electricidad de la distribuidora. Excelente. Esa era la respuesta que queríamos escuchar. Sí. Bueno, pues la verdad que le damos muchísimas gracias al ingeniero, caramba, por esta gran exposición, tanto de la parte de hidrógeno como de los reglamentos actuales que están ya casi aprobados. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es posible que se cuele, no sé hasta en qué medida, cómo nosotros estamos elevando las oposiciones, si las asociaciones las están elevando de una manera adecuada, pero sí, consumidores, tenemos que saber que esto se está moviendo, lleva altas probabilidades de que esto prospere, y esto puede afectar naturalmente el bolsillo de todos. Entonces, atento con este reglamento de generación distribuida. Bien, muchas gracias, ingeniero Augusto César Bello Richardson, asesor energético, por volver a estar con nosotros. Ojalá que quede siempre con deseos de darnos vueltas. Aquí estamos. Claro. Pueden contar con mi participación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Sí. Bueno, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción.